Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 5 de febrero de 2026. 5 de febrero la Iglesia recuerda a una de sus mártires de los tiempos de la persecución del Imperio Romano, mucho menor de la que vivimos hoy día en tantos lugares del mundo, pero eran esos primeros siglos realmente heroicos frente al imperio quizá más impresionante que ha habido y duradero en la historia, el Imperio Romano. Y sin embargo, pues cayó el imperio como han ido cayendo tantos otros y tantos tiranos y tantos regímenes, y sin embargo, pues lo edificado en la debilidad humana, pero arraigado en la roca de Cristo, en el crucificado, ahí sigue adelante. Pero el Señor Jesús resucitado prolonga su acción a través de sus enviados. Se hicieron estas misiones en el tiempo de la vida pública de Jesús, como acabamos de escuchar en el Evangelio de este día de hoy, en Marcos 6. Y por cierto, el final dice que los apóstoles salieron a predicar la conversión. Convertíos y crece el Evangelio. Echaban muchos demonios, que no es ningún invento. Ungían con aceite a muchos enfermos. Es uno de los textos que ya vimos en su día, que tiene que ver con la unción de los enfermos. Jesucristo hoy actúa de una manera especial a través de sus ministros, de sus sacerdotes, esos apóstoles, sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los presbíteros, y luego, de otra manera, pero todos nosotros, todo cristiano, todos, en todos los estados de vida, también enviados, de dos en dos, dice. Y esto es otro detalle muy interesante. No estamos llamados a ser francotiradores, sino en comunión. Desde la unión con Cristo, contemplación, en comunión de unos con otros y a la misión. Enviados a anunciar la buena noticia del amor de Dios a cada uno. Deja los ídolos, conviértete, da la espalda a los falsos ídolos y mira el rostro de Cristo crucificado por ti. Y de una manera muy especial lo vivimos cada viernes, renovamos esa pasión de Cristo, y más especial todavía cada primer viernes de mes, en que el corazón de Jesús pidió a Santa Margarita María esa especial atención a su redención, a su presencia en la Eucaristía y a esa reparación por todos nuestros pecados. El primer viernes de cada mes, pues es una manera como de pedir perdón de los pecados del mes anterior, de lo que al Señor le ha dolido de nuestra vida y de los pecados del mundo, y de intentar amar al amor no amado, de reparar y compensar. Y una de las formas de hacerlo, por supuesto, más importante, mañana, esa comunión de los primeros viernes de mes, siempre es bueno, no es que esté indicado como obligatorio, pero siempre es bueno también prepararla con la confesión y esa inspiración también del Señor a Santa Margarita María de la noche anterior, pues vivir lo que Jesús vivió en Getsemaní. Los apóstoles se durmieron, recuperar esa hora con la hora santa que vamos a tener aquí esta noche en Radio María. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, padre. Pues sí, será a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a retransmitir esa hora santa desde la capilla de nuestros estudios aquí en Madrid, y también invitamos a todos los oyentes a que se puedan unir. También emitiremos las imágenes a través del directo de la web de www.radiomaria.es. Si Dios quiere, así será en efecto. Y ya sabéis, ayer ya cerrábamos la lista de tantas peticiones que siempre enviáis para poner al pie del altar, pero eso no quiere decir que los que no lo hayáis hecho, pues el Señor también la sabe. Es un símbolo a fin de cuentas, bonito, pero ya hoy no os pedimos que no llaméis para eso porque ya cerramos esa lista, pero lo importante es vivir esa oración, no pensar solo en mis necesidades, mis intenciones, sino que nos unamos en oración y en intercesión por este mundo tan herido
y si hoy celebramos una mártir, no nos olvidamos de tantos cristianos que se juegan la vida por ir a misa, de tantos muertos, de tanta persecución, de tantos que están en las cárceles, torturados, etcétera, etcétera. Todo ello pues lo pondremos esta noche en oración, pero también vamos a recordar que este sábado la Iglesia cuenta, no solo hay mártires en la historia de la Iglesia, también hay quien se ha santificado en el día a día con el martirio blanco, y entre ellos, justo estamos hablando de sacerdotes, pues este sábado un nuevo sacerdote va a ser beatificado aquí, español. Pues sí, el padre Salvador Valera Parra, que es conocido como el cura Valera, pues va a ser beatificado este sábado 7 de febrero a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, y tendrá lugar en el espacio municipal de usos múltiples de Huércal Overa, en Almería. Y allí enviamos a nuestros compañeros Paloma y Ángel. Nos ayudará también nuestro voluntario Federico Jiménez de Cisneros, otro voluntario Benjamín Vargas, en fin, esta radio que es radio de voluntarios, pues entre todos hacemos posible vivir los grandes momentos de la Iglesia. Y todo eso en la novena de la Virgen de Lourdes que estamos haciendo en el espacio que este año hemos dejado normalmente para las novenas, que es después de las vísperas, a eso de las 8 menos cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias, y precisamente esta noche en la hora santa uniremos un poco esas dos claves, la clave del corazón de Jesús y la hora santa en reparación, y esa mirada de la Virgen María en Lourdes, esa llamada suya también a la conversión, Pues todo eso para que este mes de febrero, con María y recordando también a nuestros mártires y santos, sea un recuerdo que estamos todos llamados a la santidad, a la santidad. Y ayer me olvidaba, pero ya no me olvido, que muchos hacéis ese esfuercito que viene muy bien de repasar el catecismo, de hacer un esfuerzo de pensar, y hoy vamos a hacer otra pregunta así, de pensar, de pensar. Hay que tomar nota de esta pregunta, la vais pensando y al final del programa pues veremos a ver qué habéis respondido. Recordamos que las respuestas al WhatsApp, que ahora nos recordará Yolanda, o al correo electrónico. La pregunta es esta. ¿Todas las verdades de fe que nos enseña la Iglesia están en la Biblia? ¿Está todo en la Biblia lo que nos enseña la Iglesia? ¿O hay cosas que no están en la Biblia y a saber de dónde han salido? Por ahí va la cosa. A ver cómo pensáis y respondéis. Seguro que lo haréis muy bien. Recordamos, Yoli, el WhatsApp y el correo electrónico para responder a esta pregunta, y luego también si quieren alguna consulta al revés aquí a un servidor. Uh-huh. El email es catecismo@radiomaria.es. El email catecismo@radiomaria.es. Y el número del WhatsApp de la radio es el 668-594-383. Repito, 668-594-383. Ahí nos podéis escribir la respuesta a la pregunta que acaba de realizar el padre Luis Fernando. Las verdades que enseña la Iglesia están en la Biblia, y si no, ¿de dónde salen? Pues vamos, entre tanto, a recordar a otro gran sacerdote, obispo y cardenal que estuvo tantos años dando testimonio de su fe y de su amor en las cárceles comunistas del Vietnam. Volvemos a recoger algunas de las palabras que decían los ejercicios espirituales que predicó a San Juan Pablo II y su curia, el cardenal Nguyen Van Thuan. Testigos de esperanza. Cardenal Nguyen Van Thuan, cuando estaba sometido a arresto domiciliario en la aldea de Kai Vong, vigilado por la policía, día y noche me obsesionaba este pensamiento: pueblo mío que tanto amo, rebaño sin pastor, ¿cómo puedo entrar en contacto con mi pueblo en este momento en el que más necesitan a su pastor?
Las librerías católicas han sido confiscadas, los colegios cerrados, las monjas y religiosos de enseñanza dispersados. Unos van a trabajar a los campos de arroz, otros se encuentran en las regiones de nueva economía, en medio del pueblo, en las aldeas. La separación es un shock que me parte el corazón. Pero en un momento dado, en medio de este dolor, le vino esta idea. Yo no esperaré. Quiero vivir el momento presente colmándolo de amor. ¿Pero cómo? Qué importante. Ya lo recordábamos el día anterior, la importancia de ese momento presente. No estar ahí, ay, si pasara esto, si lo otro, ay, si yo pudiera, déjate si pudieras. Este momento de tu vida, este es el que tienes que vivir con Dios, en fe, en esperanza, en amor. Bueno, pues de repente, dice, una noche me llegó esta luz. Francisco, es muy sencillo. Haz como San Pablo cuando estaba en la cárcel, que escribía cartas a varias comunidades. Pues es verdad, muchas de las cartas que leemos de San Pablo se llaman cartas de las cárceles, de prisión. Esas cartas escritas desde esa situación de cautividad, cartas de cautividad. Pero claro, ¿cómo iba a escribir cartas este hombre si no tenía nada? A la mañana siguiente le hice señal a un niño de 7 años que volvía de misa a las 5, todavía oscuro. En este momento no estaba todavía el cardenal en los campos de más aislamiento. Tenía una cierta posibilidad de ser algunas visitas. Y entonces le dijo a ese niño, un niño, madre mía, de 7 años, dile a tu madre que me compre blocs viejos de calendarios. Calendarios antiguos, ¿y para qué? Esa noche en la oscuridad, Juan me trajo los calendarios y todas las noches de octubre y noviembre de 1975 escribía a mi gente mi mensaje desde la prisión. Por la noche escribía en una hojita de ese calendario antiguo. Cada mañana el niño venía a recoger las hojas para llevárselas a casa y que sus hermanos y hermanas copiaran el mensaje. Y así nació el libro El Camino de la Esperanza, que se ha publicado en 11 lenguas. Fijaos, en la cárcel, en vez de estar ahí lamentándose, escribía unos mensajes, madre mía, qué mensajes desde esa situación tan real de cautividad, y unas líneas que se convirtieron en un libro que ha llegado a cientos de miles de personas. En vez de lamentarse, haz lo que puedas. Y si haz lo que puedas en ese caso, aparte de lo más importante, que era la oración y el ofrecimiento de la vida, era escribir esos mensajes. En 1989, cuando por fin salí de la cárcel, recibí una carta de la Madre Teresa con estas palabras. Madre mía, qué años de santos. El Papa San Juan Pablo II, su gran amiga, la Madre Teresa de Calcuta, Bantuan, ese testigo vietnamita. Pues la Madre Teresa le escribió: lo que importa no es el número de nuestras actividades, sino la intensidad de amor que ponemos en cada acción. Pues qué importante para ti, querido oyente, que quizá puedas decir, bueno, pero yo, pobre, mi vida es tan sencilla, tan pobre, que no es eso, que no es lo que hagas, ni lo mucho o poco que hagas, sino el amor con que lo haces, que puede ser lo más sencillo, o que puede ser llevar lo mejor posible esa dificultad, esa cruz, esa enfermedad, ese cuidado de ese enfermo, esa convivencia con esa persona difícil. Vivir momento a momento con intensidad es el secreto para saber vivir bien ese momento que será el último. Y recordaba Bantuan otro santo, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en su Pensamientos sobre la muerte, que escribía esto: no mirar más hacia atrás, sino hacer gustosamente, sencillamente, humildemente, firmemente, el deber resultante de las circunstancias en las que me encuentro por voluntad tuya, Señor. Actuar rápidamente, hacer todo, hacerlo bien, obrar alegremente lo que tú quieres ahora de mí,
aunque supera inmensamente mis fuerzas y aun cuando me pidas la vida. Finalmente, en esta última hora, prepararse a esa última hora. Así que, y añadía el cardenal Bantuán, cada palabra, cada gesto, cada llamada telefónica, cada decisión debe ser la cosa más hermosa de nuestra vida. Reservemos a todos nuestro amor, nuestra sonrisa, sin perder un segundo. Que cada momento de nuestra vida sea el primer momento, el último momento, el único momento. Y terminaba con una oración de otra santa, Sor Faustina Kowalska. Si miro al futuro, me asalta el miedo, mas ¿por qué adentrarse en el futuro? Solo aprecio la hora presente, porque el futuro quizá no habitará en mi alma. El tiempo pasado no está en mi poder para cambiar, corregir o añadir algo. Ni los sabios ni los profetas han podido hacer esto. Por tanto, confiemos a Dios lo que pertenece al pasado. Oh, momento presente, tú sí me perteneces completamente. Deseo utilizarte para cuanto está en mi poder. Por eso, confiando en tu misericordia, avanzo por la vida como un niño y cada día te ofrezco mi corazón inflamado de amor para tu mayor gloria. Vivir el momento presente, llenarlo de amor, cada uno donde Dios le haya puesto, aquella misión más aparente, más escondida, da igual, lo que Dios te haya pedido, tu vocación. Y bueno, pues estamos viendo lo que pide en una vocación particular, la vocación de los presbíteros, de los sacerdotes colaboradores del sumo sacerdote de cada diócesis, que es el obispo. Estamos en ese apartado de los presbíteros, cooperadores de los obispos, esos presbíteros que colaboran con el obispo, que a su vez es sucesor de los apóstoles y que son consagrados en el sacramento del orden sacerdotal como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza y así incorporados al propio Jesucristo resucitado para prolongar en el tiempo y en el espacio esas dimensiones de la vida de Cristo, del anuncio de la buena noticia como maestro, Cristo maestro, y hoy prolongamos su palabra para apacentar a las ovejas del buen pastor. Oíamos el cardenal Bantuán cuando decía, ay, mis pobres fieles que necesitan su pastor y yo aquí no puedo ahora comunicarme con ellos, y pues tuvo esa inspiración de enviarles esos mensajes, el pastoreo y incorporación a Cristo para celebrar la liturgia divina, en el que no son ritos que nos inventamos los hombres, sino que es el propio Jesucristo el que realmente celebra, el que se hace presente en la Eucaristía, el que sana a los enfermos, el que nos da el Espíritu Santo, el que perdona nuestros pecados, etcétera, etcétera. Consagración, en comunión y hacia la misión. Todo ello desde una configuración con Cristo sacerdote, esa marca indeleble que llamamos el carácter, que ya profundizaremos en esto, y hablábamos de la universalidad de la misión. Sí, el obispo tiene la responsabilidad de su diócesis y el párroco de su parroquia o de su capellanía, pero siempre con un corazón universal. Esta es mi responsabilidad directa, pero luego yo no puedo olvidarme de la Iglesia universal, de las misiones, de los hermanos perseguidos, de los más necesitados en todos los campos, de hacer esas colectas de carácter mundial, como puede ser la del Domum, etcétera, etcétera.
universalidad de la misión. Y nos habíamos quedado en algo, dentro de todas las encomiendas del sacerdote, hay algo que es central, que es lo más importante, que es la dimensión eucarística. Vamos a releer, dado su importancia y para añadir alguna cosilla más, ese número del catecismo que nos habla de ese aspecto eucarístico de la vida y ministerio del presbítero, que es el 1566. Vamos con él, Yolanda. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Menuda frasecita esta última de ese sacrificio, el sacrificio de Cristo que se hace sacramentalmente presente en el sacrificio eucarístico, el sacrificio de la misa, que es lo más importante que puede y debe hacer el sacerdote en todo el día, lo más importante, y de ahí saca su fuerza, ese ministerio sacerdotal. Pues claro, ¿de dónde nos viene todo? Pues de Cristo, y Cristo se hace presente de una manera súper especial en la Eucaristía, y no solo su persona, sino su misterio pascual. El cristianismo se resume en una persona y un hecho, una persona, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, un hecho que se ha encarnado, que ha llevado nuestra vida, que ha muerto y ha resucitado y nos ha enviado el Espíritu Santo. Bueno, pues todo eso está ahí, en la Eucaristía, que no son ritos humanos, echar ahí incienso para arriba a ver qué pasa, sino que es Jesucristo mismo el que renueva el amor de su corazón, el amor que tenía en la cruz, lo pone ahí cada día, ofreciéndose ahora por nosotros con el amor que tenía en la cruz. Pues eso es lo más importante del sacerdote. Y estábamos viendo algunos de los textos de aquella exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis de San Juan Pablo II, que hablando de la formación de los sacerdotes, pues daban una serie de pinceladas sobre esta espiritualidad del sacerdote. Y yendo a uno de los textos que habla justamente de este aspecto de la Eucaristía, leemos esto. Bueno, recordábamos ayer también que hay una expresión que indica cuál es la virtud reina de todo cristiano. Es el amor, es la caridad, ya lo dice San Pablo, ¿no? Lo más importante son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero a su vez dentro de ellas la principal es la caridad. Bueno, pues la caridad lógicamente adquiere matices particulares según la vocación de cada uno. Tiene sus matices, el tipo de caridad, de amor de los esposos entre sí, de los padres de familia con sus hijos, pero también hay una caridad específica al sacerdote, es lo que se llama la caridad pastoral. Voy a hacer las cosas no porque, bueno, este es mi trabajo y tengo que cumplir mi horario, no, hombre, no, sino por amor a las ovejas de las que eres pastor, y eso unifica la vida. Puedo estar haciendo esto, lo otro, una tarea más bonita y una predicación o una no sé qué celebración preciosa, o puedo simplemente que estoy en el despacho ahí copiando unas partidas, bueno, pero todo movido por el amor unifica la vida. Una de las cosas que más daño psicológico hace es cuando uno no tiene algo que dé unidad a su vida. Bueno, pues la unidad de la vida del cristiano viene del amor, hacer las cosas por amor, y del sacerdote en particular de la caridad pastoral. Pues bien, en el número 23, al final de ese número de Pastores Dabo Vobis, escribía San Juan Pablo II: la caridad pastoral, que tiene su fuente específica en el sacramento del orden, encuentra su expresión plena y su alimento supremo en la Eucaristía. Y citaba al Vaticano II, como hace también el Catecismo, el decreto Presbyterorum Ordinis, que decía así: esta caridad pastoral fluye ciertamente sobre todo del sacrificio eucarístico, que es por ello centro y raíz de toda la vida del presbítero, de suerte que el alma sacerdotal se esfuerce en reproducir en sí misma lo que se hace en el ara sacrificial. Imita lo que conmemoras. Si yo estoy celebrando la ofrenda de Cristo, que se ofrece por la humanidad, pues hombre, si yo estoy celebrando eso, tengo que incorporarme ahí y tengo que pedir un corazón que se ofrezca también, que ofrezca su vida, su tiempo, sus alegrías y disgustos.
esa caridad pastoral se alimenta ahí, recibiendo a ese Jesús que se ofrece. Seguía San Juan Pablo II. En efecto, en la Eucaristía es donde se representa, es decir, se hace de nuevo presente. Este verbo ya lo explicamos despacio cuando tratamos del sacramento de la Eucaristía, representar, se representa sacrificio calvario, no quiere decir una representación teatral. Hacemos esto como si, no. Representar en el sentido de presentarse de nuevo, hacerse presente de nuevo. En la Eucaristía se representa, es decir, se hace de nuevo presente el sacrificio de la cruz, el don total de Cristo a su Iglesia, el don de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, como testimonio supremo de su ser cabeza y pastor, siervo y esposo de la Iglesia. Qué maravillas de apelativos, de características de Cristo, cabeza y pastor, pero también siervo y esposo de la Iglesia. No he venido a ser servido, sino a servir, siervo y esposo de la Iglesia. Precisamente por esto la caridad pastoral del sacerdote no solo fluye de la Eucaristía, sino que encuentra su más alta realización en su celebración. Fluye, de ahí brota, pero además es lo más importante que puedes hacer. Así como también recibe de ella la gracia y la responsabilidad de impregnar de manera sacrificial toda su existencia. Lo que decíamos antes, si uno ofrece el sacrificio de Cristo y luego no es capaz de hacer ningún sacrificio, pues hombre, poca coherencia hay aquí. Y añadía esto que os decía antes de la unidad de vida. Esta misma caridad pastoral constituye el principio interior y dinámico capaz de unificar las múltiples y diversas actividades del sacerdote. Gracias a la misma puede encontrar respuesta la exigencia esencial y permanente de unidad entre la vida interior y tantas tareas y responsabilidades del ministerio, exigencia tanto más urgente en un contexto sociocultural y eclesial fuertemente marcado por la complejidad, la fragmentación y la dispersión. O sea, tenemos un mundo que hay que hacer muchas cosas, muy movidito, y con muchos medios, y con muchas cosas. Entonces parece que uno está ahí como roto, dividido, ahí era esto, ya era lo otro. Bueno, pues todo puede encontrar una unidad, todo tiene un sentido. Cuando hagas lo que hagas, lo haces unido a Cristo, vida interior, y ofreciendo lo que haces por la redención del mundo y como pastor. En esto yo puedo ayudar pues atendiendo una visita, haciendo una llamada, mandando un mensaje, preparando esta homilía, celebrando lo más importante, los sacramentos. Todo tiene una unidad, todo tiene un sentido pastoral de ayudar a aquellos que el Señor me ha encomendado. Y sigue el texto de Pastores Davo Bovis. Solamente la concentración de cada instante, lo que decíamos antes, el cardenal Bantua en el momento presente, solamente la concentración de cada instante y de cada gesto en torno a la opción fundamental y determinante de, ¿cuál es la opción determinante? Dar la vida por la grey. Solo esa opción, todo lo que yo haga, es para dar la vida, darla en el día a día, mi tiempo, mi esfuerzo, mi sueño. Dar la vida por la grey, solo esa opción fundamental puede garantizar esa unidad vital, indispensable para la armonía y equilibrio espiritual del sacerdote. Pues eso es. Y eso en toda vocación cristiana. La importancia de que veamos la unidad de todo, y eso es posible vivirlo, porque el Señor lo que realmente quiere es movernos con su Espíritu Santo a hacer las cosas con amor y por amor, y en la vocación que Dios nos haya puesto, para transmitir ese latido del corazón de Cristo a todo el que se nos acerque con nuestra propia mirada, sonrisa, escucha, atención, y luego, pues bueno, cada uno según lo que el Señor le haya encomendado. Corazón pastoral, el corazón de Cristo, para ser otro Cristo, mejor, para ser el propio Cristo, hecho presente a través de esta especie de nueva encarnación, que es su presencia en el cristiano y de una manera muy especial, su presencia y su acción con los poderes que el propio Jesús nos ha dado en el sacerdote. Pues así vamos a pedírselo al Señor y todos los sacerdotes, por la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de María, reflejemos ese corazón de Cristo pastor.
Oh mi Dios, Dios amoroso, soy por tu gracia otro Jesús. Oh misterio tan gozoso, soy otro Cristo, luz de luz. Sacerdote contigo. Donde tú estés, quiero estar, ya sea en la cruz o en el Tabor, amar, sanar y perdonar, siempre contigo, mi Salvador. Me amas tanto cuando me ves, tu propia imagen plasmada en mí, por tu poder llena mi vacío, con tu ser, oh Cristo mío. Hostia soy, ofrenda, altar, soy tu imagen, soy tu amigo. Singular de ser sacerdote contigo. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Ser sacerdote contigo. Bueno, pues seguimos exponiendo lo que enseña la Iglesia sobre el sacerdocio. Decíamos al principio de cuando entrábamos en este apartado sobre los presbíteros que hay como, digamos, esa figura teológicamente está marcada por la palabra relación. El sacerdote es un hombre de relaciones. Relación ante todo con Cristo. Justo estábamos hablando de la relación con Jesús en la Eucaristía. Pero relación también en el pueblo de Dios con su obispo, claro, fundamental, porque ya hemos repetido, el presbítero pues viene de ahí, de que es colaborador del obispo y siempre tiene que estar incardinado en determinada diócesis o otro ámbito eclesial, pero siempre en dependencia de un obispo, ¿no? Aquí yo que aparezco no se sabe muy bien de dónde, ¿no? Dependencia, relación con el obispo, relación con los demás presbíteros y relación con el resto del pueblo de Dios. Pues los números que nos quedan de este apartado del orden sacerdotal y aplicado a los presbíteros justamente hablan de esas relaciones. El primero de ellos es el 1567. Vamos con él. Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio, dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad. Participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él.
La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Pues un bello número, un poquito más largo que otros, que nos da esas claves. Empieza con una cita de la Lumen Gentium del Vaticano II y luego añade las últimas frases que nos acaba de leer Yolanda. Entonces, como os decía, empieza diciendo en la cita del Vaticano II que los presbíteros somos colaboradores diligentes de los obispos, colaborador, es decir, que trabaja con el otro, aquello que me han pedido que le ayude. Colaboradores diligentes, ayuda e instrumentos suyos. Claro, el obispo no puede hacer todo. Entonces yo no puedo estar en todas las parroquias, yo no puedo estar haciendo todo, pero yo me hago presente a través de ti, te pido que me ayudes. Por eso dice a continuación que de alguna manera, el presbítero hace presente en donde está destinado a su obispo. Por eso siempre en la Santa Misa, recordábamos ayer, se menciona y se encomienda al obispo. Y claro, si está ahí en ese lugar es porque el obispo le ha mandado. Es decir, siempre esa relación. Pero por otro lado, también se ha hecho alusión a que todos los presbíteros forman con su obispo un único presbiterio. Es decir, es todo ese grupo de presbíteros, de sacerdotes, que con su obispo y bajo su obispo, pues entre todos tienen encomendada pues el cuidado pastoral de todo lo que hay en esa diócesis. Y luego, como decíamos, sin olvidar, un corazón misionero y universal que mira al mundo entero, pero en particular, pues entre todos. Por eso la importancia de esa colaboración. O sea, que no, yo aquí lo mío, que mi parroquia sea la mejor, hombre, y los de al lado, que estamos todos en lo mismo, que esto no es un partido de unos contra otros, y mucho menos esas cosas que por desgracia a veces, pues celos y envidias, benditos a Dios, que tú tienes mucho, pues mira, cada uno tendrá sus dones. Pues yo me dedico a una cosa, tú a otra, pues bueno, que ojalá así nos complementemos. Por eso esa dimensión de comunión, muy importante. Pero claro, la más radical, como aquí se nos ha recordado, que ya desde la ordenación está clarísima, es esa comunión y dependencia del obispo. Y en efecto, en la ordenación ya diaconal y luego sacerdotal, hay un momento público, si habéis estado en alguna ordenación o lo habéis oído, de promesa de obediencia. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Y responde el presbítero, sí, prometo. ¿Prometes? Prometo. Entonces, no puede ser, yo prometo y luego hago lo que me da la gana. Promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación. Y luego, el beso de paz, una acabada la ordenación, pues también ese beso que indica que no es una obediencia cuartelera. Aquí me mandan, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que fastidiarse. Hombre, no, es obediencia de hijos con respecto al padre. Por eso dice, el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos. Qué bonitas expresiones, ¿eh? Ojalá se viviera siempre, claro. Esto es lo que hay que hacer. Luego no siempre lo vivimos estas cosas como Dios manda. Los considera sus colaboradores. Trabajamos juntos, mucho más que eso. Esto es familia, no es una empresa. Por tanto, sus hijos. Bueno, sus hermanos. Porque, hombre, vale, tú eres la cabeza, pero somos hermanos en el sacerdocio y hermanos en Cristo, en definitiva. Sus hermanos, sus amigos. Y por otro lado, pues hombre, si somos sus hijos, los presbíteros deben amor, pues lo mismo, ante todo el amor, siempre lo principal, pero también un amor que sepa reconocer, oye, que esta es la cabeza y por tanto obediencia. No obediencia así, sin más, ya digo, cuartelera, sino con un espíritu de fe. Sí, bueno, se podrá equivocar más o menos o acertar más o menos, pero yo sé que el Señor quiere que vayamos por estos caminos de la humildad y la obediencia. Y esa importancia de no, aquí soy yo el centro narcisista, que esto por desgracia a veces nos pasa, y yo soy aquí el que organiza todo, ¿no? Que no me diga nada el obispo, que no venga por aquí, y tampoco me hace mucha falta hablar con los demás curas, que aquí ya nos apañamos bien en nuestra parroquia o en nuestro movimiento. Mal asunto. Y yo la experiencia que tengo después de bastantes años ya,
Es que todos los grupos, movimientos, parroquias, que tienden a aquí somos nosotros lo mejor, siempre acaba la cosa mal, siempre. Porque por ahí se mete la soberbia, la autosuficiencia, y Dios no bendice nunca la soberbia, nunca. Ya lo he visto, de verdad. Hace ya bastantes años, cuando algunos se creen eso, lo mejor, y todo el mundo tenía que estar en esto, porque lo demás es de segunda categoría, pasan los años y madre mía, luego qué crisis, qué líos, qué hasta denuncias y en fin. Por eso, importancia de la humildad, de la caridad y de la obediencia, pero siempre una obediencia en ese espíritu de familia. No ordeno y mando así porque sí. Bueno, pues este número, como siempre, nos sugiere que repasemos otros números relacionados. Y uno de ellos es el 1462, porque cuando nos ha dicho que el presbítero es colaborador del obispo, uno de los aspectos que ya vimos en su momento es cuando explicábamos el sacramento de la penitencia, recordaréis, espero, que decíamos que al principio, el que perdonaba los pecados era el obispo, cuando, claro, no estaba todavía extendida la confesión más habitual y frecuente de pecados más veniales, sino era básicamente para los pecados graves. Y como, hombre, las primeras generaciones eran bastante fervorosas, pues tampoco es que hubiera muchísimas barbaridades. Entonces era el obispo el que absolvía, el que, mejor dicho, de primeras recordaréis que antes de absolver había la confesión al obispo, imponía la penitencia y hecha la penitencia, a veces durante meses o años, pues ya se daba la absolución y podía reintegrarse a la comunidad, a la comunión, etc. Pero claro, eso con el tiempo, pues ya no podía el obispo hacerlo eso él solo. Y entonces es cuando da esa autoridad, delega a sus presbíteros que también puedan absolver de los pecados. Por eso nos dice este número del catecismo que estamos comentando, que repasemos lo que vimos en el sacramento de la penitencia, concretamente en el número 1462. A ver, ¿qué nos dice? El perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la Iglesia. El obispo, cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título, desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de un superior religioso, sea del Papa, a través del derecho de la Iglesia. Muy interesante lo que aquí se nos dice. Directamente, el que ha recibido ese ministerio de perdonar los pecados es el obispo, como sucesor de los apóstoles, a los que recordemos, siempre es bueno repasar y recordar, el texto fundamental relativo al sacramento de la penitencia es cuando Jesús resucitado en el domingo de Pascua, esa tarde del domingo de Pascua, según cuenta el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, se presenta a los apóstoles y les dice: como el Padre me envió, así os envío yo. Sopló sobre ellos, símbolo del aliento del Espíritu Santo, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, ese Espíritu Santo les va a ayudar, les va a guiar para aquellos que han pecado y necesitan reconciliarse con Dios y con la Iglesia, pues tienen que hablarlo con ese apóstol o sus sucesores, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Es decir, si veis que en efecto esa persona está arrepentida, pues ya está, le das ese perdón de Dios. Pero si ves que no, a quienes se los retengáis les quedan retenidos y dicen: no, este está aquí confesándose de boquilla, pues no podrá ser, tendrás que pedir a Dios la conversión, ¿no? Bueno, entonces, ese ministerio que Jesús da a los apóstoles, sus sucesores los obispos, pero es él, el obispo, en efecto, el que tiene principalmente ese ministerio de la reconciliación, pero puede dar esa encomienda como colaborador suyo a los presbíteros. Y había una pregunta no hace mucho que nos decía: una vez que uno es ordenado sacerdote, ¿ya puede confesar? A ver, ha recibido ya, digamos, la raíz de ese poder, de poderlo hacer. Pero como es un tipo de sacramento que implica
que se ejerce sobre aquellos que tienes encomendados y no sobre otros, entonces tienen que darte esa jurisdicción para poder ejercerla. Es como si dijéramos, uno ha ganado la oposición de juez, ya eres juez. Sí, pero mientras no me destinen a un sitio, ¿soy de juez de quién? Algo así. Entonces, sí, tú tienes ya la capacidad de absolver, pero sobre aquellos que la Iglesia te encomiende. Y te lo encomienda, en primer lugar, el obispo al dar lo que se llaman las licencias. Te doy licencia para confesar en eso. Pues tienes licencia por X años, se suele hacer al principio. O el derecho canónico, que ha aprobado el Papa, y que dice el que recibe licencias en su diócesis, pues también las tiene en el resto de la Iglesia Universal, etc. Pero, en definitiva, que tiene que ser el obispo el que concrete, o el Papa como cabeza suprema, el que concrete esa capacidad de colaborar con los obispos en la absolución de los pecados. 1462. Aquí vemos un caso clarísimo de la necesidad de que sea el obispo el que complete lo que es la ordenación, no que complete, pero que la concrete esa capacidad de absolver los pecados, indicando a quién, digamos, si tienes esa jurisdicción para poder ejercer ese ministerio tan precioso de la absolución de los pecados. Y también nos dice el catecismo, en este caso, no repasar de un número anterior, sino al revés, que vayamos hacia adelante al 2179, vamos a ver, que nos habla de la parroquia. 2179, se me ha ido ahora de repente, pero sí es ese, ¿verdad, Yolanda? Sí, eso es. Vamos con él. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Y añade el catecismo un texto de San Juan Crisóstomo. También puedes orar en casa. Sin embargo, no puedes orar igual que en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Pues bien, aquí lo que se nos quiere decir es que la parroquia, dice, esta es una cita del Código de Derecho Canónico, es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular. La iglesia particular, normalmente nos referimos a una diócesis. Dentro de la diócesis hay una determinada comunidad estable, no es para unos días, no, una parroquia que ahí queda constituida bajo la autoridad del obispo diocesano, pero como él no va a estar ahí de párroco en todas las parroquias, porque no puede ser, entonces se encomienda a un párroco como su pastor propio. Y entonces es el lugar para reunirse para todo esto, la celebración, etcétera, etcétera. Y la insistencia en que el cristianismo no es, bueno, pues yo rezo en mi habitación, que está muy bien, pero no solo es eso. También hay que unirse. Y para unirse lo hacemos en lugares y en comunidades en donde el obispo nos da un pastor que pastorea esa comunidad, a su vez bajo el pastoreo del obispo, a su vez bajo el pastoreo supremo del Papa. Bien, pues esta es nuestra fe, no somos así cada uno a su aire, sino en familia, en relación, y en concreto hemos visto ya un poquito esas relaciones del presbítero, ante todo evidentemente con Cristo, sobre todo en la Eucaristía, pero luego él con el obispo, con los demás presbíteros y con todos los fieles, y así todos llamados a vivir en comunión nuestra fe. Bueno, pues lo dejamos aquí, tenemos un último momentito de reflexión y también pues enseguida veremos vuestras respuestas a esa pregunta
que hemos hecho. Todo lo que enseña la Iglesia está en la Sagrada Escritura, y si no es así, ¿de dónde sale? ¿De dónde se lo inventa o qué? Pues enseguida respondemos, y también si tenéis alguna pregunta vosotros, pues en los mismos medios que hemos dicho para que respondierais a esta pregunta, que ahora nos van a recordar, pues son los que podéis usar, y si no, dejar la pregunta también en el correo electrónico para el próximo día. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. En sus manos da el pan de vida, la Eucaristía. Nos pregunta Carmencita, cuando un presbítero es recién ordenado, ¿cuándo puede celebrar el sacramento de la penitencia? Pues si ya le han dado, como es lo habitual, en la misma ordenación, al acabar la ordenación, si le ha dado eso que decíamos antes, llaman las licencias, sí, puedes ya confesar, pues en cualquier momento. Padre, ¿me puedo confesar? Pues no. Hombre, evidentemente hay que hacerlo de la manera adecuada, pero no hay ningún momento en que no se pueda celebrar ese sacramento de la penitencia. Luego hay otra pregunta, los criterios que se toman en cuenta para que un sacerdote se haga obispo. Tendría ahora que repasar primero lo que dice el código. Hay un mínimo de edad, si no recuerdo mal, son 35 años. Hombre, y básicamente es buena formación doctrinal, claro, que uno crea lo que enseña la Iglesia, doctrina ortodoxa, y hombre, un mínimo de formación. Normalmente se pide un mínimo nivel académico teológico, y bueno, la experiencia, las indagaciones que se hacen, pues eso, que ha sido un buen sacerdote, un buen pastor, que hay buena fama, que en fin, que en general pues tiene esa imagen de que es un hombre entregado, de oración y de entrega pastoral. Más o menos por ahí va la cosa. Bueno, y ahora vamos a ver qué han respondido nuestros queridos oyentes a esa pregunta importante, muy importante. Muchas veces con esto a la gente se arma líos. Lo que enseña la Iglesia, la verdad es que enseña la Iglesia, todas están en la Biblia. ¿Qué nos han respondido? Pues nos han respondido principalmente que las verdades de la fe aparecen en la Biblia, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. También dicen... Vamos a ver, que ahora he perdido ese WhatsApp. Dice, las enseñanzas, creo que las verdades que creemos vienen en la Biblia y otras han sido aclarecidas o estipuladas por el magisterio y la autoridad de la Iglesia, concilios y papas. Bueno, eso es un poco el resumen de las muchas respuestas, pero vamos, sobre todo dicen eso. Bueno, pues mirad, sí, más o menos está bien respondido. Primero, esto hay que unirlo con la pregunta que os hacía ayer. La pregunta que os hacía ayer, ¿qué fue primero, la Iglesia o el Nuevo Testamento? Y ya veíamos que primero fue la Iglesia. La Iglesia empieza a actuar en Pentecostés.
se la va instituyendo Jesucristo en su vida pública, hay momento decisivo que es la última cena y el Espíritu Santo, y ya empieza a predicar. La Iglesia empieza a actuar, a predicar y a celebrar desde el primer momento, desde Pentecostés, mientras que el Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo del siglo I. Por tanto, evidentemente ya la Iglesia lo que enseñaba estaba antes del Nuevo Testamento, por tanto difícilmente podía estar todo en la Biblia. ¿Veis? Entonces, bien habéis dicho esa palabra tradición. ¿Qué enseña la Iglesia? Lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha revelado. ¿Y cómo nos llega a nosotros lo que Dios ha revelado? Pues desde Cristo nos llega por dos cauces. Lo que llamamos tradición con mayúsculas, no son costumbres, tradicioncitas, sino la enseñanza oral y litúrgica de la Iglesia, ese es un cauce, que es el primero, cronológicamente. Y luego es verdad que la inmensa mayoría de toda esa enseñanza oral y litúrgica se pone por escrito. Entonces, ¿la mayor parte de las enseñanzas están en la Biblia? Sí, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, pero no tienen por qué estar todas, repito, porque antes ya ha habido una transmisión de la enseñanza de Cristo. Y luego el magisterio no es que sea una tercera fuente como tal. La revelación es que nos viene de lo que Dios ha dicho, que ha llegado al culmen en Cristo, y nos llega por dos cauces, no por tres. Escritura y tradición. El magisterio no es que sea una fuente más, sino el que tiene la asistencia del Espíritu Santo para interpretar bien. Cuando nos entran dudas, si lo que dice la Biblia o lo que dice la tradición es esto o lo otro, entonces ahí está el magisterio. Ahí está el magisterio. Entonces, esos concilios, esas enseñanzas de los papas, pero no como que de repente un papa se inventa en no sé qué siglo un concilio. No. Tiene que venir de atrás. Tiene que estar de alguna manera en esa revelación, escritura o tradición. Por tanto, aquí la palabra clave es la tradición, no solamente lo que se enseña esté en la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es muy importante tenerlo claro, porque luego te aparece uno por ahí, no, es que eso no está en la Biblia. Bueno, muchas veces sí que está, pero aunque no estuviera, no pasa nada, porque es que, repito, antes del Nuevo Testamento ya estaba la Iglesia y su tradición. Pues esta noche, en adoración, unidos estaremos, os esperamos en la hora santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.